El día viene muy cargado y tenemos que empezar por la que es la noticia del día, y yo no sé si de los próximos días, porque se anuncia ya, estamos escuchando a PP, Javier Maroto lo que dice, que exige de momento la dimisión de la ministra de Justicia para empezar a volver a negociar, el presidente del Gobierno que entiende la decisión de Marchena, y yo les pregunto a ustedes desde Unidos Podemos cómo ven todo lo que ha pasado. Bueno, yo creo que lo que tenemos encima de la mesa es un síntoma más de la crisis en el Poder Judicial. Yo creo que la decisión de Marchena es una decisión sobreactuada. Sobreactuada porque ya sabía previamente a este comunicado que había sido elegido por un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista y que además era el candidato preferido por el Partido Popular. Por lo tanto, esto no podemos olvidarlo. Hay un punto de sobreactuación, pero que no deja de manifestar un problema muy serio en este país, que es que el Poder Judicial está profundamente comprometido. Es decir, tenemos unas altas instancias del Poder Judicial que actúan de forma reaccionaria en su interpretación de las leyes, y esto es consecuencia fundamentalmente pues, del sistema de elección y del sistema de promoción en el Poder Judicial. ¿Qué decimos nosotros? Esto requiere un cambio muy profundo porque hablamos de una cuestión muy sensible dentro de la democracia, porque es absolutamente necesario un Poder Judicial con neutralidad política. Ahora le pregunto por el ¿y ahora qué? Pero antes, la secuencia cronológica, protestas y quejas de todas las asociaciones profesionales de jueces, de fiscales, que ayer precisamente estaban de huelga, entre otras cosas, exigiendo más independencia, pero lo que ha desbordado el vaso ha sido ese WhatsApp de Cosidó. ¿Usted cómo lo ve, cómo lo interpreta? Bueno, yo creo que, vuelvo a subrayar la palabra de sobreactuación, porque todos los actores interpelados sabían perfectamente lo que había. Lo que ocurre es que cuando sale un WhatsApp se hace público, se pierden las formas, pero el contenido y la sustancia sigue siendo la misma. ¿Qué ocurre? Que es que el Partido Popular tenía un objetivo muy específico y era controlar las altas instancias del Poder Judicial, especialmente aquellas salas, por ejemplo la Sala Segunda, que es la encargada de poder juzgar a diputados o diputadas, por ejemplo en el caso de Pablo Casado, ¿no? De aquella cuestión del máster. Es decir, hay un intento claro ya no de marcar y elegir a los dirigentes del Poder Judicial, cosa que aparece recogida en la Constitución y es perfectamente legítimo, sino de condicionar su acción posterior, que esto es lo grave, porque uno puede elegir a los determinados jueces y ellos actuar con independencia posteriormente a esa elección. En nuestro país, sin embargo, desgraciadamente lo que tenemos es unos jueces que actúan después de ser elegidos como correa de transmisión de los intereses del partido político. Habla usted de sobreactuación, pero ¿qué papel le quedaba a Marchena después de un WhatsApp en el que claro, uno de los negociadores dice tenemos todo controlado? No, está claro. Lo que ocurre es que lo llevo un punto más allá. Manuel Marchena sabía ya lo que iba a pasar, pero aún así va a ser la persona que va a juzgar el caso del Procés. Es decir, va a juzgar Manuel Marchena el caso del Procés, uno de los casos más importantes de la historia de la democracia en nuestro país, sabiendo todo el mundo que era el candidato preferido del Partido Popular para ser el presidente de la más alta instancia del Poder Judicial. También dimite pudiendo renunciar a ser la más alta magistratura del Estado. Sí, ¿Eso no le da un plus dimite de a medias, profesional? Dimite a medias, es decir, Hombre, no dimite... renuncia al cargo. Claro, pero es que su propia figura está comprometida, igual que le había sucedido ya anteriormente por otros casos a Lesmes o a otra serie de personas que habían sido recusadas en determinados casos, como el de la Gürtel, por ser o por haber sido elegidos o por una afinidad muy clara con el Partido Popular. Esta renuncia a la más alta magistratura de la justicia de Marchena deja ahora una situación de bloqueo. Tampoco podemos pasar 2 años y medio o casi 3 como ha pasado en otras ocasiones para renovar el proceso. Ahora que habrá que hablar con Ciudadanos, habrá que hablar con los partidos nacionalistas, habrá que hablar con ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes qué van a proponer? Claro, de hecho debería renovarse, esta es nuestra opinión, porque de hecho si no se renueva continúa lo que ya está establecido, que no es otra cosa que Lesmes y los responsables, por ejemplo, del escándalo del Tribunal Supremo con respecto a la sentencia de las hipotecas. Esas mismas personas seguirían estando en sus posiciones. ¿Qué ocurre? Que la Constitución y el reglamento lo que establece es que tiene que aprobarse la renovación por 3/5. Y esto, bueno, es un límite bastante claro, aritmético, que obliga a ponerse de acuerdo, entre otras cosas, al Partido Popular y al Partido Socialista. Pueden hacer dos cosas. Pueden volver a pactar entre ellos, pastelear, disimulando todo lo posible para que no parezca lo que ya ha sido y lo que realmente sería, o pueden abrir de miras y empezar a hablar con todos los demás partidos políticos del Parlamento para ir a una renovación del Consejo General del Poder Judicial que sea profesional y que trate de salvaguardar al máximo la independencia. Cuotas, hablando con las asociaciones. Hablando con todo el mundo para garantizar la profesionalidad de estas personas. Insisto, dentro del ámbito legal en el que nos movemos. Eso?
¿Cómo se garantiza eso? Pues promoviendo a perfiles profesionales no contaminados, como es el caso de Marchena o otros casos que han Pero salido van a tener la que luz. proponer los partidos al final. Sí, por eso digo, dentro de los límites establecidos, doy por hecho que partimos de ahí. Si no se nos permite cambiar la ley o se nos permite cambiar incluso la propia Constitución, pues podríamos ir a un sistema, yo creo que mucho más deseable. Incluso podríamos explorar vías como la estadounidense, en la que la elección de los jueces se hace de una forma mucho más directa, directamente de una legitimidad que se ahinca en el lado de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que puede elegir directamente. Pero eso no es posible dentro de nuestras leyes actuales. Nuestras leyes actuales establecen que tiene que haber un acuerdo del Parlamento, de tanto Congreso como Senado, de 3/5. Entonces hay dos opciones, por no engañar a nadie: que el Partido Popular y el Partido Socialista vuelvan a pastelear entre ellos únicamente, o que planteen, pero es una opción política que tienen que tomar ellos, ver un modo de sentarnos entre todas las fuerzas del Parlamento y optar por promover a perfiles que sean consenso. Más transversales y consensuados, ¿no? Sí, perfiles, pues efectivamente, que tengan una idea de la justicia mucho más democrática. Derivadas políticas de este asunto, el bloqueo, porque se ve de momento que esto se va, Pepe ya ha dicho que rompe, que espera que dimita la ministra de Justicia antes de dialogar. No parece que el presidente del Gobierno vaya a aceptar ese órdago y que le pida que renuncie a Dolores Delgado. Se abre un escenario complicado en la renovación del proceso del Poder Judicial y también se habla de si este bloqueo, que se apunta o se avanza, puede afectar a la convocatoria más pronto o más tarde de las elecciones. Y eso es lo que decía al respecto de eso, de continuar o no avanzando en la legislatura el presidente del Gobierno y el responsable máximo del Partido Socialista. Si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada. Sí. Pero, insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país. Habla también de la posibilidad de agotar la legislatura o llegar al escenario final de otoño 19, principios del 20. Usted, después de lo mucho que se comentó ayer, con las palabras de Ábalos de si el 26 de mayo, que era un superdomingo con elecciones varias, ¿cómo cree que va a pasar y, sobre todo, qué cree que es lo deseable? Bueno, en lo que creo que va a pasar es difícil porque depende del Gobierno, única y exclusivamente, la convocatoria de elecciones anticipadas, y creo que el Gobierno está dividido al respecto. Lo que me gustaría, bueno, nosotros elegimos a Pedro Sánchez dentro de una moción de censura a Mariano Rajoy para que fuera un presidente que cambiara las políticas, no solo el Gobierno, no solo las caras visibles, sino también las políticas. Y eso implica cambiar, entre otras cosas, los presupuestos generales del Estado. Si Pedro Sánchez no lleva los presupuestos generales del Estado, está reconociendo que se van a prorrogar los del Partido Popular. Y esto para nosotros es muy grave, porque significa la misma política económica de la derecha. Y eso no es el motivo por el que llevamos a Pedro Sánchez. Si los independentistas dicen que no, el presidente del Gobierno, aun sabiendo que va a obtener una derrota parlamentaria, ¿debe llevarlos al Parlamento si ya le dicen previamente que no le van a votar? El presidente del Gobierno debe llevar los presupuestos en toda circunstancia. Pierde y además tiene que trabajárselos. Es decir, tiene que ser capaz de dialogar con el resto de fuerzas para conseguir el apoyo. Sucedió en la moción de censura, por lo tanto no es imposible. Pero el escenario es distinto, señor Garzón. El escenario es prácticamente el mismo, lo único que ocurre es que estamos en un juego en el que hay que dialogar, hay que negociar, pero a mí me da la sensación de que el Partido Socialista no es que haya tirado la toalla, es que nunca la sostuvo con firmeza. ¿Por qué? Porque cuando hemos acordado con el Partido Socialista una serie de medidas muy importantes para las familias trabajadoras de este país, como el salario mínimo u otra serie de medidas con carga presupuestaria, quienes hemos salido a defender este acuerdo en todas partes con una beligerancia importante porque nos parece muy relevante, hemos sido nosotros y nosotras, pero el Partido Socialista apenas se ha movido para intentar aprobar sus presupuestos. No hemos visto reuniones suficientes con el resto de partidos políticos, no hemos visto conversaciones. Da la sensación de que el Partido Socialista tampoco está haciendo el esfuerzo suficiente para sacar esos presupuestos. Pero ha hablado con ustedes y han acordado. Ha hablado con el PNV. Pasa que el PNV, cuando ve que ya dicen de entrada no, y no es el lema del PSOE en el 82, cuando dicen de entrada no, hablar de los presupuestos, pues dicen, oye, pues continuamos. Que, por cierto, el PNV está muy contento también con los anteriores presupuestos. Correcto. Pero el margen del presidente del Gobierno es que tenía que haber obligado a la Fiscalía a rebajar la calificación.
Y eso, precisamente por lo que hablábamos al principio, por la independencia o respeto a la independencia, no lo podía hacer el presidente del Gobierno. Y sin hacer eso, lo dijeron tanto Tardá como Campuzano, PDeCAT y Esquerra, no hay nada de lo que hablar. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es sentarse con ellos y no hablar a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, digamos, también interpretan determinadas cuestiones. Y yo estoy radicalmente en contra de la postura a este respecto de los independentistas que quieren condicionar unas mejoras de vida de las familias trabajadoras en España a una demanda específica, legítima, pero específica, de esos partidos nacionalistas e independentistas. Creo que eso es un error, pero para resolver ese error, Pedro Sánchez tiene que trabajar y sentarse con esos partidos, porque es lo que se hizo en la moción de censura. Incluso en la moción de censura no se pidió nada a cambio. Lleve los presupuestos generales del Estado al Congreso y trabajemos allí la posibilidad. En la moción de censura era derivar a un gobierno que estaba muy enfrentado con ese mundo soberanista, absolutamente, diametralmente, sin una posibilidad de diálogo, y ahora en estos presupuestos vienen después de una calificación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. La situación a lo mejor ha variado algo. No, la situación es distinta. Lo único que digo es que la mejor opción en este momento para los que somos progresistas, somos de izquierdas y queremos avanzar más rápido y no queremos tener los presupuestos del PP, que es de lo que se está hablando, es llevar los presupuestos al Congreso y trabajarlos allí. ¿Y si se pierde? Y si se pierde, pues ya se verán opciones alternativas, evidentemente. ¿Y si no se presentan, van a pedir la convocatoria de elecciones? Si no se presentan, evidentemente nosotros tenemos que valorarlo absolutamente, porque significaría... ¿Pero a valorar o pedir las elecciones anticipadas? Bueno, habrá que ver qué hace el Partido Socialista. Yo no quiero tirar al gobierno del Partido Socialista en este momento. Confío en la posibilidad de que se puedan hacer muchas más cosas y que se agote la legislatura. Por lo tanto, yo confío en que el Partido Socialista rectifique esta dinámica que parece estar tomando en los últimos días. Pero, evidentemente, nosotros no vamos a apoyar un gobierno con los presupuestos del Partido Popular por segunda vez consecutiva. La primera cedimos, por razones obvias, por todo el mundo conocida. Otra vez más, es que parece que realmente no están interesados en cambiar las cosas. Empezamos con el turno de preguntas. Javier Ayuso. Buenos días, señor Buenos Garzón. días. ¿Por qué ha participado Unidos Podemos en el enjuague político sobre el Poder Judicial, obteniendo 2 de los 20 puestos, si tan mal le parece el sistema? Vamos a ver, nosotros no hemos participado en ningún enjuague. Hay que recordar que hay un sistema que yo creo que es legítimo y que no es el más malo para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Es similar al que existe en otros países europeos, por lo tanto es legítimo y creo que es importante eso subrayarlo. Ahora bien, nosotros queríamos tener la capacidad de ir a un Consejo General del Poder Judicial lo más neutral posible y lo menos reaccionario posible, dada la situación actual del Poder Judicial en nuestro país. Y no lo hemos conseguido. Hemos de reconocerlo, no lo hemos conseguido. Partido Socialista y Partido Popular decidieron pactar entre ellos, primera vez, y después interlocutaron con nosotros a ver si, en fin, queríamos participar o no. No se ha producido ningún tipo de votación, parece ser que ni siquiera se va a producir, por lo tanto nosotros seguimos reclamando que hace falta cambiar el sistema de elección y de promoción, incluso la ley del Poder Judicial. Y mientras no cambie, vamos a tratar de influir lo máximo posible para que los perfiles que allí se elijan sean lo menos reaccionarios posible. Y esta es la posición que nosotros mantenemos y creo que es perfectamente coherente. Carmen. Yo no sé... hola, señor Garzón. Hola, buenos días. Yo no sé si recuerdo una indignación semejante ante la elección o la nominación de un presidente del Consejo General del Poder Judicial por parte de su formación en otros consejos. Por ejemplo, Pascual Sala. Han pasado 30 años, pero cuando la mayoría era del PSOE, yo no escuché de la izquierda española ninguna crítica al sistema. ¿No cree que está vinculado el hecho de que fuera un presidente apoyado por el PP el que haya causado la indignación de la izquierda? No, yo creo que lo que ha causado la indignación, no solo de la izquierda, sino de todo el mundo, es que hay una persona del Partido Popular, portavoz del Senado del Partido Popular, que fue además jefe de la policía política del Partido Popular mientras estuvo en el gobierno, es decir, una persona que no es nueva, que sabe perfectamente qué sucede cuando se manda un mensaje a un grupo de WhatsApp de más de 100 personas, es decir, no es un ignorante ni es un ingenuo, decir literalmente que van a controlar las altas instancias del Poder Judicial. Pero y eso indigna a todo el mundo. Eso ha sido después. Sí, Ustedes sí. se han opuesto a la elección de Marchena, de
Claro, pero ¿por qué nos hemos antes de que opuesto ocurriera esto. a la opción de Marchena? Porque el Partido Popular había declarado ya que era su candidato, que era la persona más idónea para llevar el Poder Judicial. Pero en eso un ocurrió momento con político, el PSOE en favor de Pascual Sala, fue lo mismo. En un lo que pasa es momento que ya no nos político, acordamos. Bueno, vamos a ver, yo no voy a hablar de lo que pasó hace 30 años, entre otras cosas porque tenía 3 años. Lo que sí quiero es hablar de lo que sucede en este momento. Y en este momento que tenemos que cambiar y corregir muchos problemas que existen, uno de esos problemas es un Poder Judicial, insisto y vuelvo a lo de que decía al principio, que interpreta las leyes de una forma profundamente reaccionaria, la mayoría de los jueces, desgraciadamente, ahí estamos viendo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, lo que tiene que ver con el proceso, lo que tiene que ver incluso con las hipotecas, y en ese momento tan crítico en el que debería hacernos reflexionar y decir qué tenemos que cambiar para que esto no sea así, para ir a una democracia más homologada a los países europeos, resulta que se propone como candidato al candidato del Partido Popular que ellos prefieren y que además, en fin, tiene un historial muy Y que ha determinado. defendido el PSOE. Ha defendido el PSOE. Error De una del manera Partido muy Socialista. militante. Error grave del Partido Socialista. Nativa del Preciado. ¿Qué tiene, señor Garzón? Buenos días. Buenos días. Que negociar o que hablar el gobierno con los independentistas cuando ellos se niegan a hablar, porque el problema de los presos para ellos es un impedimento esencial. Yo no creo que se nieguen a hablar. Una cuestión es... No, yo digo el gobierno cuando... Bueno, quiero decir, Sí, pero- a ver, una cuestión es que sus demandas pues no las compartamos, pero hablar quieren hablar. De hecho, yo he podido ir a la Generalitat y yo soy una persona que defiende una república en España donde Cataluña sea parte de España. Eso no lo defiende Torra. Torra defiende una cosa totalmente contraria, que es la independencia de Cataluña. Pero yo he podido hablar con él y he podido hablar con mucha otra gente de Esquerra Republicana y de otros partidos. Es decir, en este país tenemos que ser conscientes de que hay un problema político. Hay 2 millones de personas en Cataluña que quieren formar un nuevo país. Esto es así, nos guste o no. A mí personalmente no me gusta, pero es una realidad con la que tenemos que jugar. ¿Cómo somos capaces de resolverlo? Estableciendo canales políticos. Y eso significa 3 fases. Primero, normalizar las relaciones, después el diálogo y después la negociación. Si nosotros vamos a un escenario donde cuando el Partido Socialista se reúne con los partidos independentistas nos parece anormal, que hay mucha gente, no lo digo por ti, por supuesto, sino que hay mucha gente a que le parece esto anormal porque le parece casi un crimen sentarse a hablar, incluso sabiendo que no te va a gustar lo que escuches, entonces es que no somos un país avanzado, no somos un país democrático. Lo primero es diálogo, normalizar relaciones, diálogo se ha establecido, después diálogo, después ver cuáles son las demandas y ver en qué podemos encontrar las soluciones. Y cuanta más gente participe en ese diálogo, mejor. Yo ya sé que la derecha reaccionaria de España no quiere nada de eso, yo ya lo sé, pero el Partido Socialista, precisamente, si quiere abrir una vía de solución a este tema, debería sentarse. Y deben de hablar de todo. Es decir, no hay tema tabú, deben hablar de todo. Algunas cosas se podrán hacer, otras cosas no se podrán hacer y otras cosas se podrán hacer dentro de 10 años. Pero hay que hablar y hay que estar dispuesto a escuchar al adversario. Si no, es que definitivamente esto va a complicarse mucho más y los 2 millones de independentistas no van a desaparecer, porque sí. Gemma Robles. Sí, señor Garzón, usted ha dicho hace un rato aquí literalmente que si el gobierno de Sánchez decide prorrogar los presupuestos del PP, ustedes no lo apoyarán. Yo le pido un ejercicio de claridad que creo que los ciudadanos lo agradecen y sobre todo lo agradecerán, supongo, sus votantes, que traduzca qué significa eso claramente. ¿Que dejan de darle apoyo parlamentario en el Congreso? Vamos a ver, cuando nosotros decimos que no lo apoyaremos es por una cuestión muy sencilla, porque no estamos de acuerdo en prorrogar los presupuestos del Partido Popular. Y ahora, de acuerdo a los procedimientos del Parlamento, hay 2 opciones. Se sigue gobernando por la vía Por de decreto. aplicar determinadas leyes a través de reales decretos. Si son positivos, nosotros sin duda los apoyaremos, sin duda. Pero desde luego la otra opción es la convocatoria de elecciones, que de hecho no nos compete a nosotros. Eso lo hace el Partido Socialista. Nosotros no podemos convocar elecciones. Lo haría el gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, en este momento la sartén la tiene por el mango el Partido Socialista. Nosotros lo que decimos es cuál es nuestra posición política. Nuestra posición política es un grave error prorrogar los presupuestos de recortes del Partido Popular. Y creo que el Partido Socialista tiene una vía para intentar llevarlos al Congreso e intentar ganarlos. Y nosotros hemos contribuido todo lo posible para que eso sea así. Pero me da la sensación de que el Partido Socialista no ha estado a la altura, no ha hecho ni la mitad de lo que hemos hecho desde Izquierda Unida y Podemos para aprobar estos presupuestos. En consecuencia, nosotros
exigiremos determinadas cuestiones posteriormente en ese escenario, insisto, un futurible. Espero que el Partido Socialista rectifique y lleve los presupuestos y se puedan ganar, se generen las condiciones para sacarlos adelante, pero en ese escenario futurible nosotros podremos incluso demandar la convocatoria de elecciones, pero no nos corresponderá a nosotros, porque por mucho que lo demandemos, quien tiene el botón rojo de pulsar las elecciones es Pedro Sánchez en este caso. Con la misma sinceridad, ¿les interesa a ustedes ahora elecciones o prefieren? No. No, pero no lo digo por una razón partidista, es porque creo que hay muchas oportunidades para revertir los recortes del Partido Popular sin necesidad de convocar las elecciones. Vamos a agotar la legislatura, pero para eso hay que cambiar la política económica, porque si no es que tenemos lo mismo que con el PP. Por eso hay una serie de requisitos, yo creo, básicos que todo el mundo entenderá. El acuerdo de presupuestos es un muy buen acuerdo de presupuestos, hay que aprobarlo y para eso hay que trabajarlo, vamos. Pero que se aprueben los presupuestos en este momento con un gobierno con 84 y con su apoyo, sí, no da. Tienen que buscar más alianzas. Si dos de esas alianzas fundamentales, que son PDeCAT y Esquerra, estoy haciendo este ejercicio didáctico para los que nos están viendo. Correcto. Si esas dos formaciones, que son PDeCAT y Esquerra, que son absolutamente imprescindibles para sacar adelante los presupuestos, hablen por teléfono con intermediarios o con mediadores, le dicen, vamos a votar en contra porque no eres capaz de que la Fiscalía rebaje la calificación y el Gobierno en eso no va a pasar. Si ese escenario se da, si los independentistas dicen vamos a votar en contra, aún así, sabiendo que es una derrota parlamentaria, ¿usted cree que Pedro Sánchez debe llevar los presupuestos al Congreso para perderlos, con lo cual a lo mejor sí que sería obligado a convocar elecciones? Absolutamente sí, tiene que llevarlos. Y además pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender también, con la misma pedagogía. El día antes de la presentación de la moción de censura, la mayoría de los españoles no creía que fuera a salir adelante. No la creían ni los propios del Partido Socialista. Yo estaba en el Congreso, no se la creía ni el Partido Socialista ni el resto de partidos. De hecho, muchos de nosotros no teníamos la sensación de que fuera a salir. Cuando se presentó, se generaron las condiciones para que pudiera salir. ¿Por qué? Porque muchos partidos tuvieron que posicionarse en un contexto muy concreto. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la subida del SMI? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con subir la baja de maternidad? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con estas cosas concretas? O sea, que va a ser una versión de la moción de censura a los presupuestos, pueden ser un órdago para algunos partidos. Es lo normal en un sistema parlamentario en el que no hay partidismo, sino que hay muchos partidos. Hay que crear las condiciones y para eso hay que llevar los presupuestos al Congreso. Señor Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Española. Como siempre, gracias. Vamos concluyendo, pero antes de la despedida nos vamos hasta el Congreso de los Diputados porque ya conocemos las primeras reacciones políticas a la decisión del juez Marchena de renunciar a presidir el Consejo General del Poder Judicial. Lara Siscar, los populares anuncian que se suspende el acuerdo para renovar el Poder Judicial. Efectivamente, eso dicen, que no haya más negociación, a no ser que dimita la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Tanto el Partido Popular como desde el Ejecutivo se culpan mutuamente de esa decisión del juez Marchena. Dice Sánchez que es culpa de los WhatsApps de Cosidó, dice el Partido Popular que es culpa de la filtración por parte del Ejecutivo del nombre del juez como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Insiste el presidente del Gobierno en que el Partido Popular no debería bloquear la renovación del Poder Judicial.